¿En qué consiste la clase de hoy? La idea es terminar, digamos, de cubrir cronológicamente el tema desde el tabernáculo hasta el inicio del Nuevo Testamento. Claro, es demasiado tema. Y por supuesto, hay muchos sucesos que no vamos a poder, digamos, referenciar. Pero a pesar de ello, de todos modos, la idea es hacer una presentación breve de aquello que es relevante a la hora de continuar el estudio cronológico para estudiar, valga la redundancia, ya la venida del Mesías. La parte que tanto hemos estado esperando en el estudio. El centro de todo sentido de la Biblia. Listo, entonces como siempre les voy a preguntar si, perdón, está allá, mamá. Está allá. Les voy a preguntar si se ve bien la pantalla que les estoy compartiendo. A ver, aquí. Y vamos a empezar aquí. Listo, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Me avisan? Sí, Juan David, sí. Yo escucho bien de este lado. Listo, Liliana, gracias. Bueno, entonces la clase de hoy se llama un resumen del preámbulo de la venida del Mesías. Y es un súper resumen, pero bueno, es un resumen bastante apropiado. ¿En qué habíamos quedado hacía 3 semanas? La idea era que nosotros habíamos visto cuál fue el modelo que Dios dio en cuanto a la construcción del tabernáculo, cuáles fueron las instrucciones que Dios dio respecto a Aarón, el primer sumo sacerdote, sus descendientes, los sacerdotes y en general en cuanto a los levitas, cuál era el procedimiento para que un sacerdote pudiese ingresar al lugar santo, cómo podía el sumo sacerdote ingresar al lugar santísimo. Pero más allá de ello, nos enfocamos en el hecho de que el tabernáculo es una muestra del amor y de la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque después de que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios demandaba la justicia sobre dicho pueblo. Entonces habían 2 opciones. Uno, que se ejecutara la justicia sobre el pueblo de Israel, en cuyo caso todos iban a caer, porque pues no hay nadie bueno, no hay nadie justo en los términos perfectos de Dios, y por lo tanto pues no se hubiese podido cumplir ninguna promesa con relación a la venida del Mesías, porque recordemos que es en esta nación, la nación de Israel, en la que iban a ser el Mesías. Entonces esa era la opción número 1. Perdón, estoy un poco agripado, entonces a veces voy a hacer estas pausas. La segunda opción era que Dios ejecutara esa misma justicia mediante un sustituto. Pero ese sustituto debía ser sacrificado en un lugar especial. De tal manera que Dios ordenó la construcción de un tabernáculo para que su presencia se hiciese manifiesta en medio del pueblo y en ese mismo tabernáculo se pudiesen ofrecer sacrificios, de tal manera que la justicia que demanda la ley de Dios se pudiese cumplir. Y eso fue lo que Dios hizo. ¿Cómo es que Dios hizo para ejecutar su justicia y al mismo tiempo mostrar su misericordia y su amor y el cumplimiento de sus promesas? Pues a través de estas ordenanzas relacionadas con el tabernáculo. Entonces, no vamos a repasar todos los elementos, no vamos a repasar, digamos, la arquitectura o cada una de las partes en general, porque bueno, eso ya lo hicimos hace 3 semanas. Pero lo que sí queremos ahorita es resaltar una ceremonia llamada la ceremonia del Día de la Gran Expiación, que es una ordenanza por parte de Dios, en la cual el sumo sacerdote debía ingresar al lugar santísimo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos en pantalla es una maqueta, una foto de una maqueta bien bonita, en la cual el sumo sacerdote ha llegado al lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza era un elemento presente en el lugar santísimo del tabernáculo, construido con madera de acacia y recubierto con oro. Entonces, esta Arca de la Alianza tenía 2 varas para poder ser transportada. Recordemos que el tabernáculo fue ordenado por parte de Dios de tal manera que se pudiera armar y desarmar
Pero claro, eso tocaba hacerlo de acuerdo a unas estrictas ordenanzas a los 3 clanes levitas, a Gersón, Coat y Merari, los 3 clanes levitas. Entonces no es que un israelita dijera, bueno, pues yo voy a ayudarles aquí con el arca de la alianza, entonces me meto al lugar santísimo y yo voy a cargar. Eso no era así porque Dios lo había estipulado con un orden supremamente estricto. Y si ese orden se llegaba a violentar de alguna forma, pues la persona que hiciese eso, pues iba a fallecer. Entonces, aquí lo que se nos muestra es al sumo sacerdote frente al arca de la alianza. El arca de la alianza también tenía una tapa, llamémoslo así tapa como coloquialmente, la cual era llamada propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio, pues iba a haber un espacio comprendido entre estas dos figuras que representan querubines y la tapa misma. Entonces, en este espacio se iba a hacer manifiesta la presencia de Dios. A ese lugar, o bueno, a ese hecho de que la presencia de Dios se hace manifiesto, en hebreo también se le suele llamar el Shekinah. Entonces, esa Shekinah, esa presencia manifiesta de Dios en esa nube, es tal que, pues sabemos que es importante recalcarla desde el lugar santísimo. ¿Qué era lo que pasaba? El sumo sacerdote debía entrar allá, no sin sangre, cosa que vamos a estudiar allá dentro de un momento. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 1 y 2. Entonces, voy a pedirle a Liliana que lea el versículo 1 y a José que lea el versículo 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está detrás del arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Listo. Entonces, gracias Liliana, gracias José. ¿Qué acontecimiento refiere Dios antes de decir a Aarón lo que debe hacer? Porque la instrucción que Dios le dio a Aarón mediante Moisés está en el versículo 2, pero en el versículo 1 se nos está contando algo que es trágico. ¿Qué es ese acontecimiento? ¿En qué consiste? La muerte de 2 hijos de Aarón que habían sido escogidos como sacerdote Aarón. Exactamente. Esa muerte está relatada en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Y lo que dice ese pasaje es que Nadab y Abiú ofrecieron algo que se llama fuego extraño. No nos vamos a involucrar en qué significa fuego extraño, pero el hecho es que ellos llevaron a cabo un procedimiento incorrecto en el tiempo incorrecto. Y a raíz de eso, ¿qué fue lo que pasó? Dios los mató. Dios les quitó la vida ahí mismo. Entonces, ¿eso qué nos muestra del carácter de Dios? Dios es amoroso y eso es algo que jamás vamos a negar. Dios es justo, por supuesto. Dios es santo. Es decir, cuando nosotros tengamos presente algún hecho, digamos en este caso lo que está descrito en Levítico 10, debemos tener presente que Dios hizo esto debido a que ya Él había dado unas estrictas instrucciones que no se podían pasar por alto. Si existe algún mínimo error en esas instrucciones, pues se va a producir la muerte de la persona que comete ese error. ¿Y por qué razón? Porque Dios es santo. Y aquí hay un inconveniente muy grande, y es que tanto Aarón como sus hijos son pecadores igual que cualquiera de nosotros. Entonces, el problema del pecado es un problema del cual Dios se encargó, porque Él es el único capaz de encargarse de semejante problema tan grande. Y en su amor y en su misericordia y en su gracia, lo que hizo fue proporcionar de forma gratuita una solución a través del Mesías. Y bendito sea Dios por eso. Pero tampoco se debe dejar de lado el hecho de que, si bien Dios es amoroso y misericordioso, Dios también es justo y santo. Y esto es un reflejo de su justicia y su santidad. Con Dios no se puede jugar ni se pueden hacer cosas incorrectas. Y estoy hablando, digamos, en cuanto a este contexto allá en el santuario. ¿Listo? Santuario significa lugar santo. ¿Qué propósito tiene el mensaje destinado a Aarón? Listo. Entonces la primera parte es, se nos referencia, se nos comenta este acontecimiento de los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú.
Dado que Aarón tuvo 4 hijos, entonces quedaron vivos Eleazar e Itamar, y el sucesor de Aarón como sumo sacerdote vendría a ser Eleazar. Entonces, versículo 2. Dios le está diciendo a Aarón, mediante Moisés, que haga algo para que no muera. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje que Dios le está transmitiendo a Aarón? ¿Cuál es la finalidad? ¿Producir la muerte de Aarón? La respuesta es no, obviamente. Digamos, ¿por qué razón? Muchas veces las personas quieren sacar de contexto lo que dice la Escritura y es como tratar de mostrar al Dios justiciero, no digo justo, sino justiciero, y justiciero en un sentido muy burdo y humano, como tratando de mostrar que, no, es que Dios lo que quiere es que el hombre muera. Pues si eso fuera cierto, ¿por qué aquí dice Levítico 16:2 para que no muera? El propósito de Dios no es causar esta muerte en Aarón, es precisamente evitarla. Pero para evitarla tiene que cumplir con un mandato por parte de Dios. Y el mandato consiste en que Aarón no va a entrar al lugar santísimo cuando le provoque. No es que Aarón un día diga, no tengo como un poquito de frío, entonces me voy a meter al lugar santísimo, me voy a sentar ahí un rato, pues soy el sumo sacerdote, entonces pues puedo entrar cuando quiera. Pues Dios le está diciendo, no señor, no es cuando quiera. Dice que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo para que no muera. ¿Y cuándo es que él va a poder entrar al lugar santísimo? Solamente una vez al año. Una vez al año, después de llevar a cabo unas instrucciones supremamente estrictas. Entonces el propósito de este mensaje es que Dios preserve a Aarón vivo para que Aarón pueda ejercer esa función de sumo sacerdote. Ahora, esa función de sumo sacerdote es una función de representar al pueblo delante de Dios. Entonces Aarón lo que está haciendo es básicamente ser un mediador entre el pueblo de Israel y Dios. De tal manera que Aarón también está llevando a cabo una función de carácter tipológica con lo que va a ser a futuro el Mesías. El Mesías va a ser un mediador entre los seres humanos pecadores y el Dios Santo. Lo que está haciendo Aarón es igualmente una acción de mediación. ¿Listo? Entonces, nosotros no debemos perder de vista el hecho de que todo esto tiene un significado cristológico. Y por esa razón, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, se nos muestra en uno de los capítulos cómo Cristo es superior a los ángeles, cómo Cristo es superior a Moisés y cómo Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote previo en la historia de Israel. El sumo sacerdocio, tal como se estaba llevando a cabo en Israel, no se puede comparar a la maravillosa obra que hizo Cristo, siendo mediador entre aquellos hombres pecadores y Dios. Obviamente, entre aquellos hombres que aceptan y se arrepienten, ¿no? Aceptan el mensaje del Señor Jesús. Levítico capítulo 16, versículos 3 al 5. Entonces voy a pedirle a Frank que lea el versículo 3 y voy a pasar a ver si ya han llegado más personas. Entonces, bueno, no. Entonces voy a pedirle a Frank que lea el versículo 3 y yo leo los versículos 4 y 5. Dale, Frank. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un cordero para holocausto. Ok, gracias. Bueno, continúo. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¡Listo! ¿Podía Aarón entrar con las manos vacías? Bueno, yo soy el sumo sacerdote. Pues como soy el sumo sacerdote, pues listo, una vez al año, pero yo entro allá. Pues ahí dice que no. Lo tenía que hacer era con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Listo? Además, ¿qué instrucciones debía recibir? Aarón no podía ponerse cualquier trapo para entrar al lugar santísimo. Y tampoco podía ir puerco, porque ahí dice que tenía que lavar su cuerpo con agua. Es decir, tenía que cumplir con ciertas instrucciones que venían por parte de Dios. Entonces, ¿podía llegar al lugar santísimo? Sí. ¿Una vez al año? Sí. Pero mediante sacrificios, mediante la vestimenta correcta,
mediante el aseo y la higiene correcta. Si eso no se está cumpliendo, pues Aarón está corriendo peligro. ¿Listo? ¿Con qué debía entrar Aarón en el santuario? Lo acabamos de mencionar. Aquí dice becerro para expiación. En una de las clases pasadas yo comenté que el término expiación lo íbamos a ver ya estudiando el tema del tabernáculo, entonces pues ya llegó el momento. Becerro, perdón. Becerro es una cría de vaca que no pasa de 2 años. Entonces, ese era un animal que debía sacrificar y con ese sacrificio debía entrar. No solamente con ese, sino con el sacrificio de un carnero para holocausto. Cuando aparece el término expiación, aquí aparece en el hebreo es la palabra jatá. Esa palabra jatá es la palabra que muchas veces en otros contextos es usada para traducirse como pecado. Solo que en este contexto es entendido como expiación. El término expiación procede del hebreo kipurim, que significa cubiertas en plural. Y ese término kipurim a su vez procede de kafar, que significa cubrir, hacer expiación o, y esta es la parte crucial, reconciliar. Entonces, ¿qué significa la expiación? La expiación es restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, esta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir el problema. O sea, en últimas, fíjense qué hermoso lo que Dios está aquí ordenando. Dios está dándoles una serie de ordenanzas, en últimas, es para llevar a cabo una reconciliación. No para coger y matarlos. ¿Significa que entonces el propósito de Dios en cuanto a la justicia no se va a cumplir? Claro que se va a cumplir, pero se va a cumplir en el sacrificio, mediante ese sustituto que está tomando el lugar de aquel que merece la justicia de Dios. Pero fíjense que el propósito de Dios no es llevarlos a la condenación. El propósito de Dios aquí es llevarlos a la reconciliación. Qué bonito esto que estamos viendo del carácter de Dios. Como siendo el Dios santo, como siendo el Dios que tiene todo el derecho a ejecutar la justicia como quiera, Dios opta en su amor por ejecutar su justicia de tal manera que esa ejecución traiga una reconciliación. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? Bueno, aquí también se nos está dando otra instrucción. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Nuevamente, reconciliación, pero en este caso ya sería entre la comunidad de Israel y Dios mismo, siendo Aarón el sumo sacerdote, un mediador, y un carnero para holocausto. Entonces, fijémonos en esto. Cuando se está hablando de holocausto, en hebreo es la palabra olá, que significa quemar, holocausto, ofrecer holocausto. El holocausto en el libro de Levítico tiene una connotación, obviamente implica un sacrificio, pero tiene una connotación de dedicación. Cuando se ofrece un holocausto, digamos que en muchos casos, no puedo decir que siempre, pero en muchos casos sí da esa connotación. Mientras que el término expiación, siendo que también implica un sacrificio, tiene la connotación de reconciliación. Reconciliación y dedicación. 2 conceptos muy interesantes que aparecen en el libro de Levítico. Entonces, Aarón tenía que ofrecer el becerro y el carnero, por él y por su casa, eso lo vamos a mirar con el siguiente pasaje, y la congregación de los hijos de Israel, 2 machos cabríos y un carnero. ¿Listo? Entonces ahora Levítico 16, del 6 al 8. Entonces voy a pedirle a Liliana que lea el versículo 6, a José que lea el versículo 7 y a Frank que lea el versículo 8. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Gracias. José. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias. Y echará suerte. Dale. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel, sí. Listo. ¿Por quiénes era el sacrificio del becerro? Versículo 6. Yo aquí voy revisando las notas. Sí.
Dice que por sí mismo y por su casa. Exactamente, José. O sea que ese sacrificio implica que tanto Aarón como su familia, cuando dice su casa, no está refiriéndose literalmente en la construcción, en la edificación, sino en su familia. Tanto él como su familia también requerían acercarse a Dios mediante un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque en ellos también había pecado. Fijémonos entonces qué contraste hay entre este sumo sacerdote y el caso del Mesías, el cual es perfecto. Él se ofreció a sí mismo, pero él no tuvo que hacer alguna ofrenda por sí mismo porque en él no hubo pecado. La ofrenda fue por aquellos que sí cometimos el pecado. De todos modos, es interesante ver cómo de forma tipológica hay elementos en común. Entonces, Aarón está sirviendo como un mediador. Lo mismo que va a hacer el Mesías, pero de manera perfecta. Aquí se está haciendo es simplemente como una sombra, como una muestra de lo que va a ser de forma cabal el Mesías. Ahora, ¿por quiénes eran los dos machos cabríos? ¿Qué dice? Y pues lo podemos contrastar con lo que ya habíamos visto en los otros versículos anteriores. ¿Por quiénes eran? Por el pueblo de Israel. ¿Listo? ¿Dónde eran presentados los dos machos cabríos? Ahí también se nos está dando el lugar, información de el lugar. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces recordemos que el tabernáculo de reunión era tal que delante de él, digamos, el tabernáculo estaba acotado por una cerca de más o menos unos poco más de 2 metros, 2,5 metros de altura. Sí, más. No, yo diría que más. El hecho es que esa cerca demarcaba el área de lo que era llamado el atrio del tabernáculo. En ese atrio se encontraba el altar de bronce donde se hacían sacrificios. Un poquito más adelante estaba la fuente para que los sacerdotes que iban a entrar al lugar santo se pudieran lavar manos y pies. Y pues bueno, era en ese lugar donde iban a ser presentados los dos machos cabríos. Y ahora voy a hacer esta pregunta de reducción al absurdo. Si son así las cosas, ¿significa que este versículo avala la práctica de apostar dinero? Porque ahí dice el versículo 8, pues echar suertes, ¿no? ¿Qué piensan? Pero es que era algo, pues de hecho, pues todo lo que tú nos has hablado del lugar santo, el lugar santísimo, era toda una situación santa, ¿sí? Uh-huh. No era algo pagano o algo para los hombres, era algo para el Señor. Uh-huh. Sí, o sea, ahí no hay un interés, digámoslo así, para beneficio exclusivo, pues sí, porque era expiación, pero no era algo como inventado, generado por los hombres. Era una situación generada por el Señor y Él es el dueño de estas criaturas y de todo el lugar y de cómo se había construido. Uh-huh. Yo lo veo así, aunque también eso de las suertes aparece más adelante también en otras situaciones que también yo me quedé pensando, dije, ve, y entonces ¿cómo así aquí las suertes? Sí aparece en otros episodios, pues uno se queda como pensando, pero pues yo me quedo tranquila sabiendo que el Señor no se equivoca. Uh-huh. Pero sé que habrá personas que sí ponen más lógica y entonces ¿cómo así? Entonces ¿suerte o no suerte? Entonces ¿sí puedo jugar chance o no? Uh-huh. Sí. Ok, gracias Liliana, interesante lo que dijiste. Es en un contexto relacionado con algo santo que Dios está ordenando. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo claro, tenía también como esa duda, pues por lo mismo que dice Liliana, porque pues más adelante también aparece, digamos, con David, cuando consulta el Turín y no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Pero pienso que también, no sé hasta dónde puede ser, es Dios como que utiliza o también se puede comunicar por medio o da, digamos, una respuesta por medio de la suerte de pronto en situaciones. Y digamos que él tiene, por decirlo, autoridad también sobre eso, por decirlo de alguna forma. Entonces no sale de sus manos. Ya digamos el hecho de que nosotros confiemos no en la autoridad, sino que pongamos, o sea, no confiemos en la autoridad que Dios tiene sobre la suerte, sino pongamos la suerte para comprobar la autoridad de Dios, ya es como invertir las cosas y es donde de pronto uno puede caer
o los seres humanos podemos caer en, no, pues voy a utilizar los juegos de azar, digamos, como el medio para llegar al fin, sabiendo que no es, digamos, el camino, la forma de utilizar, digamos, la suerte como una forma de comprobar lo que Dios quiere o no quiere en la vida de uno. Ok, Frank, interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Voy a retomar lo que ustedes dijeron. Efectivamente, esta expresión echar suertes aparece varias veces en las Escrituras, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando fue elegido el sucesor de Judas Iscariote, se echaron suertes. No, ¿se echaron suertes? ¿En serio? Para ver quién iba a quedar. Y sí, quedó Matías. Y uno dice, bueno, listo, quedó Matías. ¿Y en qué consiste ese tema de echar suertes? Entonces, en primera instancia, tal como dijo Liliana, esto es un contexto que tiene que ver es con una ordenanza de Dios. Aquí no tiene nada que ver con el hecho de que alguien trate de enriquecerse haciendo, digamos, apelando a un juego de azar o algo que se le parezca. No tiene nada que ver. En segunda instancia, tal como dijo ahorita Frank, este echar suertes no tenía el propósito de ver si Dios es o no soberano sobre los eventos de carácter aleatorio. Por supuesto que Dios es soberano. Y si alguien trata de usar los eventos aleatorios como una forma de demostrar la soberanía de Dios, pues no va a tener ningún efecto. Es decir, puede llevarse incluso hasta el caso extremo de usar dados para saber qué versículo de qué capítulo de la Biblia voy a leer. Y alguien posiblemente lo habrá hecho en la historia, pero es una práctica completamente incorrecta, porque eso no es lo que la Biblia nos está mostrando. Entonces, frente a este echar suertes, quiero señalar lo siguiente. Nada se sabe sobre en qué consistía esta práctica. Nada se sabe. Lo único que sabemos es que hoy en día no es una práctica en la que debamos incurrir, porque en primera instancia no se sabe cómo se hacía antes. Y en segunda instancia no es algo que Dios haya dejado ordenado para los creyentes hoy en día. Recordemos que esto es situado en un contexto, y ese contexto correspondía a la elección de cuál era el macho cabrío que iba a ser sacrificado a Dios, por eso ahí dice una suerte por Jehová, y cuál macho cabrío no iba a ser sacrificado, sino que iba a ser enviado al desierto, y por eso ahí dice otra suerte por Azazel. Entonces, obviamente no se está avalando la práctica de apostar dinero. O sea, eso es, son preguntas que simplemente llaman así como la atención. Esto es hablar en reducción al absurdo. Lo que aquí muestra el versículo 8 es que mediante este método completamente desconocido se manifestaba la decisión de Dios. ¿Qué animal Dios escogía para ser sacrificado y qué animal Dios escogía para que sobre él se enunciaran los pecados del pueblo de Israel y después fuese enviado a una parte del desierto? Es básicamente eso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Juan David, lo que pasa es que mirando ahí con detenimiento, pues ahí en el 8, 16, 8, dice que echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, pues, según, si uno leyera así solo esa porción, pues, fuera de contexto y todo, pensaría que Azazel, bueno, tiene nombre, pero es un nombre propio. Y es una persona, ¿es quién? Aquí busqué pues varias versiones, aquí pareciera, inicialmente lo tomé como una persona, pero pues como encontré aquí una versión, pues no puede ser porque esto era algo santo, algo de suma relevancia y no eran cualquier dos seres vivos, ¿cierto? Sabemos todas las características que tú explicaste de las ofrendas y todo. Pero pareciera que fuera por una persona, pero pues en otra versión dice que, y en otras habla del desierto, y pues habla del desierto de Azazel, ¿sí? Entonces ya bajo ese contexto de que es algo geográfico y un lugar, pues ya es diferente. Pero sí es un desierto, ¿cierto? Sí, y buen punto, Liliana, porque ya íbamos a preguntar eso, ¿cómo hacía Azazel? ¿Qué es eso de Azazel? Y resulta que la respuesta es variada. No existe una sola respuesta, digamos que hay varias posturas teológicas. Hay varias posibilidades. Las tres más famosas son las siguientes. Uno, que Azazel es un ser personal o un demonio.
Eso lo dicen algunas personas. Yo la verdad no me adhiero mucho a esa postura, francamente no me adhiero mucho. Pero el sustento que ellos dan para decir que Azazel es un demonio es porque el segundo macho cabrío que no era sacrificado era aquel que iba a cargar con los pecados del pueblo de Israel al ser enviado a un desierto. Entonces lo que ellos dicen es que al ser enviado al desierto, al lugar donde se manifestaba un demonio, se le estaba como devolviendo aquellas cosas que ellos mismos causaron al generar, digamos, una mentira o una incredulidad en el corazón de muchos israelitas. Ese es el sustento que ellos dan. Yo, pues, no me adhiero mucho a eso. La segunda postura es que cuando se habla de Azazel, no se está hablando de un ser en particular, sino se está hablando desde una acción, y consiste en la acción de enviar a un macho cabrío a el desierto, lejos del campamento de Israel, y ya, es simplemente eso. Es como un macho cabrío que lo que hace es, de forma simbólica, llevarse todos los pecados, como la carga de los pecados. La tercera postura es que Azazel corresponde a una posición geográfica, es un lugar específico en el desierto. Me parece que es bastante consecuente con el texto pensar que Azazel hace referencia a un lugar en el desierto. Pero bueno, cualquiera que sea la postura, digamos, ya correcta, posiblemente sea una combinación de las tres o posiblemente haya más posturas. Lo interesante es que aquí Dios está escogiendo un macho para ser sacrificado y otro macho para ser enviado. Y los dos tienen que ver es con el problema del pecado, cómo Dios ordena una ceremonia para lidiar con este problema, digamos, para que el ser humano pueda lidiar con este problema, porque Dios no tiene que lidiar con nada, Dios es soberano y a Dios nada le carga, pero para que el ser humano pueda, digamos, acercarse a Dios mientras llega el Mesías. Y esa es la parte fundamental, mientras llega el Mesías. Pero interesante lo que tú dices, Liliana, porque fíjate, al hacer la comparación con otras versiones, uno puede empezar a tener como un acercamiento más profundo de cuál es, perdón, de cuál es el significado de cada uno de los textos. Sí, perdón. Ah, ok. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Juan David. Dale, Liliana. Pues he pensado en dos contrastes, pues, de lo que has hablado en este rato. Pues uno aquí en esta parte, pues yo no sé si lo vas a mencionar, Sí. cuando habla de que pues uno pues era sacrificado y que el otro pues era enviado al desierto, parece ser, o a un punto a vagar por el desierto, y pues todo lo que tú siempre nos has enfatizado de cómo eso se relaciona con la vida de Jesucristo y cómo en Jesús se cumple todo, ¿no? Muchas cosas de las que ahí se observan, pues yo no lo había visto, pero Jesús cumple todo. Exactamente. No solo se ofreció, sino que también vagó por nosotros, y porque yo la verdad, me acuerdo cuando le dije, ay, pobrecito le tocó, o sea, sin culpa, porque qué culpa tiene el pobre becerro, y le toca irse a vagar y aguantar hambre y a morir en el desierto, sin tener culpa de nada, y el otro también morir sin haber hecho nada, o sea, solo nacer, crecer un cierto tiempo corto de vida, ¿ves? Como un tiempo joven, y morir. Simplemente lo escogieron y ya, y murió. Entonces veo esa semejanza también. Me acordé cuando el Señor Jesús vagó por el desierto y cómo su vida de ministerio se basó en esas caminatas y en esa como transitar por toda la región de Judea en anunciar las buenas nuevas, que pues uno veía que era una vida fatigosa en el sentido físico, ¿no? De haciendo esa labor. Y en el anterior me acordé de Hebreos 10:19, creo que está, donde dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Exacto. Es un contraste cuando ahí incluso el Señor dijo o sea que había un tiempo que debían tener cuidado. Y ya luego con Cristo por medio, por la sangre de Jesucristo, podemos tener la libertad de entrar a ese lugar santísimo. Me acordé. No, muy chévere lo que nos comparte Liliana, porque a ver, ¿qué culpa tenían estos dos machos cabríos? La respuesta es ninguna.
Pero estos dos machos cabríos están representando de forma tipológica la obra del Señor Jesús. Claro, no es igual, porque la obra del Señor Jesús sí es cabal y completa, mientras que aquí es completamente parcial y temporal. Pero el punto es que, así como los dos machos cabríos no tenían culpa alguna, el Señor Jesús tampoco. Porque si Él fue sacrificado, no fue por pecado alguno que Él haya cometido, sino por los pecados que nosotros cometimos. Y el punto es que también Él cargó con nuestras iniquidades, así como uno de estos carneros tenía que cargar con los pecados al ser dirigido a Azazel. Entonces, efectivamente, tal como tú dices, sí existe una semejanza, sí existe una connotación tipológica. Todo esto muestra es cómo el Señor Jesús lleva a cabo el cumplimiento completo de aquello que necesitaba el hombre y de aquello que Dios había prometido, las dos cosas. Entonces, y me gusta cómo referenciaste en Hebreos capítulo 10, nosotros tenemos acceso ante la presencia de Dios, y cuando digo presencia no estoy hablando de presencia en el sentido que Dios no esté en un lugar, porque obviamente es omnipresente, sino tenemos acceso a una comunión con Dios, a una reconciliación con Él, es mediante la obra de Cristo, mediante esa sangre que Él ofreció. Entonces, perdón, Hebreos capítulo 9, versículo 7, dice así, pero en la segunda parte, cuando dice segunda parte en el libro de Hebreos, hace referencias al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, fíjense, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, una recomendación que hago es que si se va a estudiar el libro de Hebreos, sobre todo estas partes respecto al sumo sacerdocio y respecto, por ejemplo, a la ley de Moisés, es importante hacerlo a la par de un estudio con Levítico. Digamos, no es dejar el libro de Hebreos per se en sí mismo solo, sino irlo comparando continuamente con el libro de Levítico, porque eso permite tener un mejor contexto. Este tipo de estudios en los que se usan, digamos, para estudiar un tema en un libro, se debe usar el tema contenido en otros libros, es bastante frecuente, digamos, en hermenéutica. Por ejemplo, cuando nosotros estemos en los evangelios, va a ser crucial comparar el mismo suceso relatado por otros evangelios, porque ya que cada evangelio fue escrito por 4 autores distintos, aunque bueno, fue escrito pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por 4 autores distintos, cada autor ofrece detalles, a veces en la narración de cierto evento, puede ofrecer detalles que otro autor no. Entonces nosotros podemos ir reconstruyendo una escena de una forma mucho más completa. Aquí lo mismo ocurre en el libro de Hebreos. Si nosotros nos remitimos también a Levítico, podemos tener una concepción más amplia de lo que quiere decir el autor de Hebreos, que es desconocido. Bueno, y aquí viene otra pregunta así como malintencionada. ¿Cómo así pecados de ignorancia? Es que hay pecados que yo ignoro y pecados que no. Eso suena raro, la verdad. O sea, vamos a hablar con sinceridad. Pecados de ignorancia. Ah, no, pues entonces. Y si yo cometía un pecado adrede, entonces ya ese no podía ser cubierto. ¿No estaba en el día del Yom Kippur, de la gran expiación? ¿O? Listo, entonces, eso queda como tarea, porque no nos vamos a desviar. Lastimosamente no alcanzamos a responder esa pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a volver un poquito en el tiempo. Éxodo 39. Y en Éxodo 39 se nos va a ratificar algo muy importante acerca del tabernáculo. ¿Alguien quiere leer Éxodo 39, 42 y 43? ¿Alguien quiere ofrecerse? ¿Alguien levanta la mano? Buenas tardes para todos, soy Eliana. ¿Cómo estás, Juan David? Hola, Eliana, bienvenida. Gracias. Sí. Éxodo 39, 42, 43. Uh-huh. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Uh-huh. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Listo, Eliana, gracias. Perfecto, entonces, ¿por qué es importante la mención de que elaboraron los elementos del tabernáculo conforme a lo que Dios mandó? ¿Por qué eso es importante? Ay, no, pues es obvio. Pues si es tan obvio, ¿por qué lo menciona la Escritura? Pues... Ay.
Perdón, qué pena con ustedes. Bien, listo, gracias. Listo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando se está hablando acerca de aquello que Dios ordena, es importante, perdón. Zacarías, venga. Perdón, es que mi perrito está también un poquito enfermo. Ven aquí. Ven para acá, ven. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando se lleva a cabo el cumplimiento de algo que Dios ordena, siempre hay que hacerlo a la manera de Dios. Esta misma expresión nos la encontramos como, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Uno de ellos, cuando Noé construyó el arca que Dios le ordenó, número 1. ¿Qué otro ejemplo encontramos? Pues en el hecho de que Dios no aceptó los delantales de la primera pareja, de Adán y Eva. Él lo que hizo fue vestirlos con túnicas de pieles. Pero cuando nosotros estamos observando qué es lo que se debe hacer con relación a lo que Dios ordena, siempre debe cumplirse de acuerdo a las instrucciones que Él da, de forma exacta, no de forma parecida. Es importante, entonces, en el versículo 43, recalcar que las cosas tenían que ser de acuerdo a como Jehová había mandado. Y pues para eso hubo dos personas bastante capacitadas, se llamaban Bezalel y Oholiab, y ellos eran pues personas que Dios les había dado la capacidad de elaborar muchas cosas. Y entonces, en medio de esa capacidad, pues lo que pudieron fue cumplir cabalmente lo que Dios había ordenado. Fíjense que las capacidades que Dios le dio tanto a Bezalel como a Oholiab, como a todos sus ayudantes, fueron capacidades que en últimas fueron usadas para la edificación de este lugar tan importante que es el tabernáculo. No fue para que ellos se enorgullecieran. Y creo que eso es algo bastante importante. Cualquier capacidad que a nosotros Dios nos dé, siempre debemos pensarla es en vía de glorificar a Dios. No de sacar pecho por nada, porque al fin y al cabo cualquier capacidad que nosotros tengamos, Dios nos la regaló. No es de nosotros, es de Dios. Entonces, versículo 43, es importante la mención, que las cosas quedaron hechas tal como Él había ordenado. Éxodo 40, 34 y 35. Eliana, ¿te puedo pedir el favor que leas ahora este pasaje? Claro que sí. Gracias. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Listo, gracias Eliana. ¿Cómo conectamos este pasaje con el anterior? Listo, entonces el anterior dice, las cosas quedaron bien, chévere, bacanas, quedaron bien. Ahora, Éxodo 40, 34 y 35, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo lo podemos conectar? O sea, la aparición de una nube en la cual se manifestaba la gloria de Jehová en el lugar santo. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Nidia, todavía no he llegado a mi casa, pero bueno, intento contestar desde acá. Creo que cuando dice, primero verifica que todas las cosas estuvieron conforme a lo que Dios dijo, después de esto viene la bendición. Es decir, si no hay obediencia completa, no la presencia de Dios no se puede. No se puede, no quiero decir no se puede como si Dios dependiera de Él es soberano, pero sí es la recompensa, no sé también si es la palabra correcta, de la obediencia es la presencia de Dios, o sea, la misma, bueno ya, la presencia de Dios, punto. Ok, o sea, interesante lo que tú dices, Nidia. Esto se constituye en un sello de aprobación. ¿Alguien levantó la mano? Y sí fui yo, que estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Nidia. Okay. Primero hay que hacer las cosas como Dios manda para que la presencia de Dios esté.
sobre nosotros. Ok, entonces, Se puede. Gracias. listo, Eliana. Entonces, voy a retomar lo que dijeron Eliana y Nidia. El hecho de que aquí se manifieste visiblemente la presencia de Dios, porque pues sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, pero el hecho de que aquí se manifieste visiblemente lo que ya habíamos dicho antes, que en hebreo se llama el Shekinah, esa manifestación, está mostrando en primer lugar que Dios le está dando un sello de aprobación. Supongamos que algo en el tabernáculo no hubiese quedado tal como Dios lo ordenó. Yo que sé, que el menorá hubiera sido de 3 ramas y no de 7. Me estoy inventando cualquier cosa. O que en vez de eso, no, el altar de bronce no fue de bronce, sino de oro. Pero no, se les dio por hacerlo de oro en vez de bronce. O que, yo que sé, el arca de la alianza quedó sin varas. Pero aún así Dios se manifiesta en este Shekinah en el tabernáculo. Dios estaría mostrando que le está dando la aprobación a algo que Dios no ordenó. Y Dios nunca le daría la aprobación a algo que va en contra de su voluntad, porque Dios es santo y perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, tanto Eliana como Nidia, sí es importante la mención de que las cosas quedaron conforme a la voluntad de Dios, porque en correspondencia a eso, Dios está mostrando que le está dando la aprobación mediante esta manifestación. No puede existir esta manifestación si no existe una obediencia cabal a aquello que Dios había ordenado. ¿Listo? Entonces es importante tener esto presente. Bueno, hasta Éxodo 40, 34 y 35 vamos a hacer nuestra parte inductiva hoy porque viene una parte expositiva de más de 1 hora, porque pues bueno, hay mucho tema por cubrir, ¿no? Bastante tema. Después del libro de Levítico, una cosa que no mencioné. Levítico en hebreo se llama Wayikra, que significa él llamó. Así como el libro de Génesis en hebreo se llama Breshit en el principio, y el libro de Éxodo se llama Salida de Egipto. El libro de Levítico se llama Él llamó. Es como una forma de, qué interesante, de mostrar un llamamiento mediante las ordenanzas que Dios le dio especialmente a la tribu de los levitas. Bueno, entonces, continuemos. Resulta que en el libro de Números, ¿qué vamos a encontrar? Pues muchos números, y pues por eso se llama el libro de Números. Encontramos una descripción de el número de personas que hacían parte de las tribus, los clanes, de cada una de las tribus de Israel, cada uno de los clanes, digamos, para llevar a cabo un conteo de cuáles eran los israelitas disponibles en ese momento para X cosa. El asunto es que cuando llegamos al capítulo 13, lo que nos comenta este libro es que el pueblo de Israel estaba en el desierto de Parán. Y estando en el desierto de Parán, específicamente en Cades Barnea, lo que ocurre es lo siguiente. Se eligen a 12 espías. Y entre esos 12 espías está un señor llamado Oseas, el cual también va a ser llamado Josué, y él va a ser el líder de la tribu de Efraín. Y hay otro líder llamado Caleb, el cual va a ser representante de la tribu de Judá. Además de estos dos, pues van a restar unos días para sumar un total de 12, el número de espías que van a ser enviados a la tierra de Canaán. Entonces recordemos que va a ser un espía por cada tribu. Y la labor de espionaje, ¿en qué consiste? Pues que van a ir por toda la tierra de Canaán para echar ojo, mirar cómo son las ciudades, cómo son los habitantes, si son unos debiluchos, si son grandes, pequeños, como sea. Si las ciudades son amuralladas o si son simplemente unos pueblos ahí de nada. Eso era lo que ellos iban a recopilar, una cantidad importante de información para que después de eso pudiesen traer de vuelta un informe, un reporte de qué fue lo que observaron. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues cuando fueron allá a la tierra de Canaán se dieron cuenta que esos enemigos que debían combatir por orden de Dios, es importante mencionar eso, es por orden de Dios, eran no fuertes, eran muy fuertes y que tenían tremendas ciudades. Incluso ellos en su reporte dijeron que vieron a estos clanes de los anaseos, a los hijos de Anac. Y los hijos de Anac, pues, eran personas de una estatura considerable y de una reputación militar bastante considerable también. Entonces, ¿qué pasó con 10 de esos espías? Pues ellos convencieron, ellos persuadieron al pueblo
para no confiar en las promesas de Dios. No confiar en el hecho de que Dios ya había prometido que les iba a dar la tierra de Canaán. Mientras que los dos restantes, los cuales fueron Josué y Caleb, dijeron, no señores, nosotros sí podemos. Y podemos no por nuestras capacidades, sino porque Dios ya lo prometió, Dios es fiel. Acuérdense de todas las maravillas que Dios había hecho. Pregunta, ¿el pueblo de Israel tenía, digamos, un fundamento con el cual creer que efectivamente Dios los iba a meter a la tierra de Canaán? La respuesta es sí. Ellos ya habían visto con sus propios ojos cómo Dios los había liberado de Egipto, con unas plagas maravillosas, como siempre me gusta decirlo, plagas maravillosas, abriéndoles el mar de las cañas, el Yamsuf, que ya vimos que a veces, bueno, históricamente fue traducido como mar rojo. Pero el hecho es que Dios ejecutó una serie de milagros increíbles. Y ellos sí tenían un fundamento para confiar en esas promesas de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues no lo quisieron aceptar. Como convencieron al pueblo que no podían entrar, estando ya en Cades Barnea, pues mis estimados, ¿qué pasó? Les tocó dar la vuelta y decir, pues no van a entrar a la tierra de Canaán, todavía no va a ser el momento. ¿Cuál fue el castigo que impuso Dios sobre el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel va a vagar por el desierto 40 años. Dado que los espías estuvieron 40 días recorriendo la tierra de Canaán, pues el castigo consiste en que se va a hacer una proporción de 1 año por cada día que ellos estuvieron, de tal manera que el pueblo de Israel va a estar vagando 40 años. 40 años más simplemente por incredulidad, porque el propósito de Dios era introducirlos. Después de ese peregrinaje, llamémoslo así, por el desierto, después de haber recibido la ley de Dios, después de haber recibido las instrucciones para el tabernáculo, pues la idea ya era introducirlos a la tierra de Canaán. Pero el hecho es que no fue así. Y a causa de la incredulidad, pues este asunto se retrasó. Pero es importante mencionar lo siguiente. Si bien se retrasó, los propósitos de Dios no quedaron socavados. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuál es? Pues que se vaya a establecer la nación de Israel en la tierra de Canaán. Y eso es algo que no va a cambiar. Que es que el pueblo de Israel fue incrédulo, no importa. Dios ya le prometió a Abraham que su descendencia iba a poseer esa tierra y así es como Dios lo va a cumplir. ¿Que se puede retrasar un poco? Sí, pero Dios es soberano y sus propósitos se van a cumplir. Esa es la parte importante. Entonces, aquí nosotros tenemos un mapa. Como siempre, a mí me gustan mucho los mapas, me parecen muy útiles. Entonces recordemos, en toda esta numeración de de puntos negros que aparecen enumerados, podemos ver cuál fue el recorrido del pueblo de Israel en el desierto. Entonces vimos que ellos salieron de la tierra de Gosén, después pasaron por Sucot. No se sabe si esta fue la posición de Pi-Hahirot y este fue el cruce por el Mar de las Cañas, no se sabe exactamente. Pero bueno, ya nosotros señalamos que el lugar es lo que menos importa, lo que más importa es el hecho de que el milagro ocurrió, efectivamente ocurrió. Después de eso pasaron por Mara, por Elim, por Refidim y llegaron aquí al monte Sinaí. Aquí se cree que fue el lugar donde recibieron la ley. Después de eso, ellos continuaron, llegaron a Esión-Geber y continuaron su recorrido hasta Cades Barnea. De aquí ellos debían entrar. No, pero por incredulidad, pues empiece a dar vueltas. Y empezaron efectivamente a dar vueltas durante 40 años. Qué pereza, ¿no? Creo que eso es algo que sirve mucho para nosotros como creyentes hoy en día. Nosotros no vamos a menoscabar los propósitos de Dios por nuestra incredulidad, pero nuestra incredulidad sí nos puede afectar. Y eso es algo que es cierto. ¿El propósito de Dios se va a cumplir? Por supuesto que se va a cumplir, porque Él ya lo prometió. Y fiel es aquel que lo prometió. Pero nuestra incredulidad sí nos puede afectar, así como le afectó al pueblo de Israel. Y le afectó tremendamente, ¿no? Entonces, listo. Después de esos 40 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegaron a este punto y tomaron una ruta en dirección a Edom, después a Moab. Fijémonos, aquí está Edom, aquí está Moab, y aquí está este río, que es el río fronterizo entre unas naciones amorreas que estaban al norte del río Arnón y
la nación de Moab que estaba al sur del río Arnón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que Moisés hizo algo completamente incorrecto en un momento de su, llamémoslo, liderazgo en el pueblo de Israel. Y es que una vez que el pueblo de Israel se le dio por reclamarle a Dios por asuntos de agua, en esa ocasión Dios le dijo a Moisés que debía hablarle a la roca. Y en vez de santificar el nombre de Dios delante de los israelitas, lo que él hizo fue golpear la roca, llamarlos rebeldes y no santificó el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues el hecho de que Moisés no iba a poder entrar a la tierra de Canaán, específicamente al occidente del río Jordán. No podía entrar. Entonces Moisés lo que hizo fue, obviamente estuvo con el pueblo de Israel, mientras se dio la derrota de los dos reyes amorreos, los cuales eran llamados Og y Sehón. Y ya después de que media tribu de Manasés se estableció, la tribu de Rubén y la tribu de Gad se establecieron al oriente del río Jordán, entonces pues llegó el momento en que pues ya Dios le dijo a Moisés que Josué iba a ser su sucesor y que pues tristemente él no iba a entrar a la tierra de Canaán. Entonces aquí ya nos encontramos es con el libro de Josué. Josué, ¿cuál es este Josué? Exactamente el mismo que había sido el espía en medio de ese informe que le llevaron al pueblo de Israel. Entonces dice así, versículos 1 y 2, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué era lo que Dios había dicho a Moisés? Que no iba a entrar allá al occidente del río Jordán, a esa tierra. ¿Qué debía hacer Josué? Pues dice, levántate, pasa este Jordán y todo tu pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En pocas palabras, ser un comandante militar. Eso era lo que tenía que llevar a cabo Josué. Josué no tenía una labor profética como tuvo Moisés. Si bien él pudo expresar el pensamiento de Dios, eso es innegable, su labor fue más enfocada en un carácter militar. Y efectivamente fue bajo su liderazgo, obviamente eso fue bajo el poder de Dios, ese liderazgo que tuvo Josué, que el pueblo de Israel pudo tomar gran parte de la tierra de Canaán, pero quiero resaltar que no fue toda. ¿Por qué razón? Por la misma incredulidad de los israelitas, los cuales dejaron a muchos cananeos que después representaron la causal por la cual ellos se contaminaron. Entonces, quiero hablar acerca de un tema bien álgido, de los temas, mejor dicho, así que muchas veces a las personas incrédulas que contradicen la escritura les gusta tocar. Y es acerca de las naciones de Canaán. Cuando nosotros vamos a la escritura encontramos que Dios dio la orden a la nación de Israel de exterminar a los cananeos. Exterminarlos, tal como suena la palabra. Y uno dice, pero ¿cómo así exterminarlos? Dios es amor, Dios es misericordioso. Por supuesto, y eso nunca lo vamos a negar. Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero resulta que aquí en Canaán empezaron a darse una serie de costumbres en estas naciones que Dios le ordenó al pueblo de Israel vencer y exterminar. Unas costumbres que eran bastante abominables. Ese es el término. Entonces vamos a mencionar algunas de ellas, pero de todos modos al final de la clase les voy a enviar un artículo en el que se trata este tema desde un punto de vista apologético. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque es un tema recurrente a la hora de predicar la escritura. Les comento que es bastante recurrente. Hay muchas personas que pretenden criticar la escritura mediante esta ordenanza que Dios dio al pueblo de Israel. Y bueno, entonces vamos a empezar a ver. Número 1. Las naciones de Canaán tenían una costumbre bastante nefasta. Consistía en lo siguiente. Resulta que si ellos iban a construir una casa, hay hallazgos arqueológicos que muestran que en los cimientos de las casas muchas veces aparecían huesos de bebés.
A eso se le llamaba el sacrificio de los cimientos. Entonces, cuando una familia cananea iba a edificar una casa, tenía que coger a un bebé de la misma familia y sacrificarlo para sepultar ese cuerpo allí, y junto con ese cuerpo ya iban a poner los cimientos de esa casa. Imagínense cuántos sacrificios de bebés se tenían que estar dando de forma continua en la tierra de Canaán. Y yo la verdad considero completamente incomprensible que una madre o un padre coja a su propio bebé y lo sacrifique de esa manera simplemente para edificar una casa. O sea, incluso no siendo papá, no soy papá, pero entonces yo digo, no siendo papá me parece terrible, cuanto más aquellos que tienen hijos. O sea, creo que ya podrán dimensionar aún mejor que yo las razones por las cuales, de forma muy justificada, Dios le ordena al pueblo de Israel el exterminio de estas naciones. Número 2. En nuestra sociedad moderna, si bien existe, obviamente, pues mucha incredulidad, y eso es algo muy triste, aún así existe cierto sentido ético. ¿En qué sentido? En que la prostitución no es considerado algo valioso o algo que valga la pena resaltar. La prostitución, tristemente, en muchos casos corresponde a una necesidad, en otros casos no corresponde a una necesidad, sino a una vida más fácil. Pero sea cual sea el caso, es algo que es despreciado. Lo que pasaba en estas naciones de Canaán es que la prostitución no solamente era valorada, la prostitución era sagrada. Imagínense, algo que es tan despreciable en, digamos, el ejercicio hoy en día, en este entonces era sagrado. Entonces, ¿qué pasaba en los templos de estos ídolos cananeos? De Milcom, de Baal, de Ástaroth, de Acera, etc. Lo que ocurría era que si alguien iba a llevar a cabo, yo que sé, una ofrenda de adoración a estos dioses, en muchas ocasiones estaban involucrados comportamientos sexuales ilícitos. En muchas ocasiones habían orgías, en muchas ocasiones se presentaba el hecho de que este adorador pagano tenía que acostarse con muchas personas para llevar a cabo un acto de adoración a sus dioses. Imagínenselo. Entonces, era muy común en las naciones de Canaán encontrar orgías y encontrar también el incesto, las prácticas incestuosas. Sí, creo que se le llama así. Eso es algo que incluso hoy en día la ley secular prohíbe. Obviamente es completamente prohibido un matrimonio entre una madre y un hijo, entre un padre y una hija. Eso es completamente prohibido. Entonces, algo que es prohibido en la ley humana, pues no puedo decir que en los tiempos de las naciones de Canaán tenía que haber ese tipo de matrimonios, no lo estoy diciendo, pero lo que sí digo es que era común encontrar casos de incesto en estas naciones. Número 4, era bastante, pero bastante frecuente el uso de la hechicería y de la brujería como formas de vida, como formas en las cuales alguien podía ganar el favor o influenciar la decisión de otra persona. Entonces, para los cananeos era frecuente la invocación de espíritus de personas muertas, que pues nosotros sabemos que en definitiva eso no es tan así, pero pues la pretensión de ellos sí era tratar de buscar el espíritu de una persona muerta. Eso no tiene correspondencia con la verdad bíblica. Pero bueno, el hecho es que ellos tenían esas prácticas de... bueno, se me pasa el nombre, bueno, de invocación de los espíritus de los muertos, de adoración a demonios, de violencia continua, porque en muchos casos eran naciones realmente violentas. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel ya tomó en posesión gran parte de la tierra de Canaán, hubo paz en la tierra. O sea que eran violentos. Además de practicar la idolatría, la brujería, la hechicería, la prostitución sagrada, el sacrificio de sus propios hijos, eran violentos. ¿Qué dice Dios? No más. No más naciones cananeas. ¿Es justa la destrucción de los pueblos cananeos? La respuesta es sí. Dios no iba a soportar, bueno, no digo que es que Dios no pueda soportar algo, porque es que Dios no depende de lo que hace el ser humano, pero digo en su justicia, ellos ya estaban bajo la ira de Dios,
y no habían querido proceder de alguna forma con una actitud de arrepentimiento. Pregunta, ¿pudieron los pueblos cananeos arrepentirse? Pues a mí, frente a esa pregunta, me gusta citar dos casos en los que la Biblia muestra que sí hubo un cambio en unos cananeos. Número 1, Rahab, la prostituta de Jericó. Ella era cananea. Y lo que ella le dijo a los 2 espías de Israel cuando fueron allá a la ciudad de Jericó, le dijo, sabemos que Dios a ustedes les ha entregado esta tierra. Hemos escuchado todas las maravillas que Dios hizo con ustedes en Egipto. Así que los pueblos cananeos no eran unos ignorantes. No es que ellos cerraran los ojos y los abrieran y encontraran la espada de los israelitas en su cara. Eso no fue así. Ellos fueron advertidos del hecho de que Dios ya le había entregado a la nación de Israel toda esa tierra. Opción número 1, hagamos guerra. Vamos a combatirlos hasta la muerte. Y esa fue la opción a la que recurrieron muchos cananeos. Opción número 2, nos vamos a retractar de lo que hicimos. ¿Por qué no cambiamos? Esa fue la opción por la que optó Rahab y su familia. Y fíjense que Dios preservó la vida de Rahab y de su familia, porque Dios hizo que las murallas de Jericó fuesen derrumbadas de forma milagrosa. ¿Dónde era que vivía Rahab? En las murallas de Jericó. Eso quiere decir que la porción donde ella vivía, pues no fue destruida. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sí permitió que Rahab fuese parte del pueblo de Israel. Es decir, que sí existió un arrepentimiento. ¿Que era imposible que existiera arrepentimiento de los cananeos? No era imposible. Caso número 2, lo encontramos en Josué capítulo 10, con el pueblo gabaonita. Los gabaonitas, a través de un engaño, lo que hicieron fue juramentar al pueblo de Israel en llevar a cabo un tratado de paz. Pero sea como sea que ellos hayan engañado al pueblo de Israel, lo que se muestra más adelante es que cuando los gabaonitas fueron a ser atacados, llegaron a ser atacados por otras naciones cananeas, Dios los protegió. Dios protegió a cananeos, sí. Dios protegió a los gabaonitas. ¿Eso qué quiere mostrar? Que en los gabaonitas sí hubo un cambio de actitud. El punto es que de alguna forma sí existió un recurso para que no se diera la destrucción, pero es que ese recurso implicaba el arrepentimiento, implicaba el cambio. Implicaba el cambio al cual no optaron la gran mayoría de los cananeos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues Dios ordenó la destrucción de este pueblo. Ahora viene la pregunta más tenaz. ¿A quiénes Dios ordenó exterminar? ¿Solamente a los varones adultos? ¿A las mujeres? ¿A los ancianos? La respuesta es a todos. ¿Todos? Todos, incluyendo niños y bebés. Todos. Esa fue la orden que Dios dio. Señor, ¿incluyendo niños y bebés? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien quiere participar respecto a esa pregunta? ¿Por qué Dios ordena el exterminio también de infantes? ¿Alguien quiere participar? Es una pregunta tenaz, pero es una pregunta que se puede evaluar. No sé si estoy conectado. Ah, sí. Sí, el internet está funcionando. Me confirman, porfa. ¿Sí? A ver. Pues no sé, perdón, Juan David, nosotros aquí estamos con mi esposo y estamos pensando, pues no sé, estamos acá divagando, la verdad, pero pensamos, ¿podría ser algún tema genético? ¿Un genético, dices tú? Sí, genético, o sea, pues porque como más, estamos acá pensando, muy buena pregunta, la verdad, muy interesante. No, y me preguntan bastante las personas, y lo ponen como ejemplo, ¿pero por qué? Mire su Dios, ¿cómo es? Y es verdad. Y ese es un clásico. Sí. Es más, ese es un clásico. En el artículo que les voy a mandar, Richard Dawkins, que es, digamos, yo diría el ateo más prominente de hoy en día, él escribió un libro, obviamente, yendo en contra de la escritura, y él cita esto. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros como creyentes debemos mostrar con claridad que lo que dice la escritura, y la escritura dice esto, y esto es algo que nosotros no podemos negar. Es más, este es un tema del que prácticamente nunca se habla en un púlpito.
el hecho de que Dios ordenó también el exterminio de niños. Y eso no lo constituye malo porque existe una razón detrás. Pero entonces, digamos, una buena hipótesis bastante interesante. Disculpa, Eliana, ¿cómo se llama tu esposo? Rubén. Rubén, bienvenido. Gracias. Gracias. Hola. Gracias, Juan Listo. David. Listo, con todo gusto, Rubén. Entonces, dicen Eliana y Rubén, perdón, qué pena, postulan una hipótesis. ¿Será la parte genética? Entonces, podríamos pensar, si es la parte genética, podemos apelar al caso de Rahab. Rahab es una mujer que fue constituida como ancestro del rey David. Y ella era cananea. Entonces, interesante. O sea, de todos modos les comento, es un punto de vista que a uno le pone a pensar. ¿Puede ser la genética? La razón es esta. Bueno, es una de las razones. No puedo decir que cabalmente voy a responder esta pregunta. Supongamos que solamente hubiesen muerto los adultos de las naciones cananeas y hubiesen quedado vivos los niños. Pregunta, ¿esos niños cómo iban a crecer en la sociedad israelita? Huérfanos, sin padre y madre, obviamente huérfanos, que es la misma implicación, pero sin familia, ni siquiera familia cercana, sin familia. Más allá de si acaso algún hermanito que podía existir entre ellos. ¿Qué iba a pasar cuando esos niños se convirtieran en adultos? Se iban a dar cuenta de la verdad. Y yo les comento algo. Por muchas razones que se les hubiesen podido enunciar a esos niños ya convertidos en adultos, del hecho de que Dios justamente determinó la destrucción de estas naciones, esos niños jamás hubiesen aceptado eso. Y hubiesen crecido con un corazón amargado y con un corazón odiando a todos los israelitas y en últimas odiando a Dios. En el caso de los niños, no podemos hablar precisamente de un castigo como en el caso de sus papás, los adultos que sí estaban participando de todo este tipo de prácticas. Ahora, recordemos que la Biblia dice que el corazón del ser humano es malo desde que se es un infante. Y eso es algo que ya nosotros lo leímos en Génesis capítulo 9, si mal no recuerdo, cuando estudiamos el término neirayu, que significa que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y así es como aparece en la versión Reina Valera, pero desde el hebreo, cuando dice juventud, hace referencia a niñez. O sea, la propensión a la maldad existe desde que se es niño. Pero, obviamente, pues el niño no va a ser el culpable del sacrificio de los cimientos que hagan sus papás con sus otros bebecitos. El punto es este, en el caso de los niños, esa muerte fue una protección. ¿Protección a una muerte? Sí, protección a una muerte. Porque es mejor la muerte de un infante bajo la premisa de pensar que esa muerte le va a evitar una vida de sufrimiento, amargura y odio contra Dios, que una vida en la que ese infante va a crecer con todo eso que acabamos de describir. Es más, la orden de Dios no fue solamente el exterminio de los habitantes, sino en muchos casos también de los animales. ¿Por qué los animales? Y podemos seguir extendiendo la pregunta. De todos modos, son preguntas bastante interesantes, que de forma franca podemos, abordarlas. Puede que no podamos responderlas cabalmente. Y es probable que la escritura no nos dé una respuesta integral de por qué pasó eso. El hecho es que podemos tener la tranquilidad que Dios al ordenar esto no lo hizo por ensañarse contra los niños, claro que no. Hizo este acto de justicia para traer por primera vez paz durante muchísimo tiempo en esa tierra de Canaán, para quitar las malas costumbres que existían en la tierra de Canaán y para preparar una nación adecuada para la venida del Mesías. Entonces, en últimas, ¿cuál es el propósito de Dios? Quitar esas costumbres malignas para constituir en ese lugar una nación que le va a traer a través del Mesías bendiciones al planeta entero, a todas las familias de la tierra. Recordemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el propósito de Dios, fijémonos que no se restringe en un plano terrenal, porque si se restringiera a un plano terrenal, pues estaríamos en problemas.
porque ahí sí sería muy complicado pensar en por qué Dios ordena el exterminio de todos. Pero el propósito de Dios va más allá de eso. Entonces, bueno, ya para concluir este tema, les recomiendo, porfa, lean el artículo que les voy a mandar cuando terminemos este estudio, y se llama así, La destrucción justa del pueblo cananeo. Se va a abordar con, digamos, más detalle. Josué 21, 43 al 45. Entonces, Rubén, ¿te puedo pedir el favor de leer este pasaje? Claro que sí. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Gracias, Rubén. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Efectivamente les dio la tierra. ¿Que era justo tener esa tierra? Bueno, en primera instancia recordemos, ninguna porción de tierra es de ningún ser humano. Toda la tierra es de Dios. Tal como dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios tiene derecho de determinar quién va a habitar, qué lugar, en qué momento, en qué condiciones. Dios es el dueño de la tierra, así que él decide quién habita en qué lugar. Y él que determinó que el pueblo de Israel habitara la tierra que tenían los pueblos cananeos. Quiero resaltar una cosa. Esto que pasó con el pueblo de Israel, según el libro de Deuteronomio capítulo 2, pasó de forma parecida, no digo de forma igual, pero sí de forma parecida, por ejemplo, con los moabitas. Los moabitas también destruyeron a unas naciones que estaban habitando esa tierra. Lo mismo pasó con los amonitas y con los edomitas. Entonces, el tema es que ellos destruyeron unas naciones que están habitando esa tierra antes. Y esas naciones son descritas como los aveos, los somsomeos y los refaitas. Esas fueron las naciones destruidas. En este caso, son los cananeos los que son destruidos por parte de Israel como un acto de justicia para los adultos y, nuevamente recalco, y protección para los infantes. Era mejor que murieran y que no crecieran con un corazón amargado contra Dios. Y era mejor que todo esto ocurriera de esta manera para que por fin llegara la paz a la tierra de Canaán. Además de eso, llegara un comportamiento ético en el matrimonio. Dios ordenó que el modelo matrimonial es un hombre con una sola mujer, no un hombre yendo a tener orgías con un montonón de prostitutas para adorar a sus paganos ídolos. Dios ordena un amor exclusivo a Él, no que se esté practicando una adoración a criaturas que no merecen ninguna adoración. Dios lo que está haciendo es quitando esa maldad. Entonces, fijémonos que el argumento de decir, ¿por qué Dios ordenó el exterminio de los cananeos? En últimas, va en correspondencia directa con el hecho de que Dios es justo y santo. Ah, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo, porque está quitando la maldad. Decir que Dios es malo porque quita la maldad es una afirmación que se contradice. Dios, como es justo, quita la maldad. El acto de quitar una maldad no constituye al que quita la maldad como alguien malo. Entonces, tengamos eso presente aquí en esto que se nos dice en Josué. ¿Por qué lo hizo Dios? Por el cumplimiento de su promesa. Porque Dios ya había prometido que en esa gran nación iban a ser el Mesías. Era necesario que Israel llegara a poseer esa tierra. ¿Fue por los méritos de Israel? Ah, no, es que Israel sí era bueno. O sea, ellos sí sacaron el pecho versus las naciones cananeas. Nada que ver. Deuteronomio 7, 7 y 8 dice que no fue por ellos, sino por aquello que es Dios, por el cumplimiento de las promesas de Dios. Ah, pero es que, aunque los cananeos hacían unas cosas despreciables que cogían a sus bebés y los pasaban por el fuego, porque ahí dice la escritura que muchos hacían pasar por el fuego a sus hijos de los cananeos, encontramos en Israel un pueblo
que se estaba rebelando continuamente contra Dios, quejándose contra Dios en el desierto. Un pueblo que en muchos casos no estaba confiando en las promesas de Dios. Y hay algo que yo también quiero resaltar. A nosotros como creyentes, ¿cuántas veces no nos ha pasado esa misma actitud que tiene el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado contra Dios? Creo que esto es una reflexión también a nivel personal, porque, pues sí, Israel la embarró y nosotros no lo hemos hecho a veces, o de forma frecuente en algunos momentos de nuestra vida. Listo, el hecho de que se menciona que Dios cumplió, ¿implica que Israel también? No. Dios cumplió con su promesa, pero ¿qué hizo Israel? No, dejó a unos que otros pueblos cananeos. Ahí, dejó a unos que tenían carros de guerra. Es que dejó a estos otros, los dejó, los esclavizó, los constituyó en sirvientes. No estoy hablando de los gabaonitas, sino de otros pueblos que sí continuaron en sus malas prácticas. ¿Y qué pasó? Pues eso implicó una contaminación del pueblo de Israel. Ahora pasamos al libro de Jueces. Bueno, entonces, voy a ver aquí quién está. Liliana, ¿estás ahí? Vamos a ver quién. No sé. A ver si. José. Listo. Entonces, José, ¿estás ahí? Sí, señor. Sí, entonces para pedirte el favor que leas este pasaje. Ok. Uh-huh. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Gracias, José. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel no cumplió cabalmente con la orden de Dios. Y así como existe ese citado caso en el que si uno tiene una canasta llena de frutas, tal que una fruta se encuentra podrida, pues esa podredumbre va a pasar a otras frutas. El exterminio suena como una decisión bastante radical, pero es que si no se es radical con el asunto del pecado, el pecado va a empezar a contaminar y a dispersarse. Es por eso que Dios ordena, por ejemplo, no os unáis en yugos desiguales. Una persona incrédula, una persona creyente no tiene por qué unirse con una persona incrédula. Ambas personas deben ser conocedores de Dios, porque así en esa casa, en esos hijos, va a existir la formación del conocimiento de Dios, y ese es el propósito que Dios tiene. Pero ¿qué pasa? Si hay alguien que no es creyente, va a empezar a dispersar, a diseminar ese pensamiento. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Se dejaron llevar por esa adoración a los Baales, Baal y a Astarot. Y esa adoración, recordemos, no era simplemente proclamar una adoración a estos seres, que al fin y al cabo, pues, son seres falsos, sino eso tenía una implicación de quemar niños, tenía una implicación de llevar a cabo orgías y de llevar a cabo una serie de prácticas completamente abominables ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hicieron aquí los hijos de Israel? Se dejaron llevar por estas prácticas. Entonces, en el libro de Jueces se nos muestra cómo se empezó a dar una decadencia progresiva en cuanto a la moralidad y el conocimiento del pueblo de Israel en cuanto a Dios. Fíjense que el libro de Jueces también nos comenta que se levantó una generación que no conocía de Dios, cosa que también es un llamado de atención para que aquellos creyentes que tienen hijos los eduquen en el conocimiento de Dios. Eso también es crucial, porque si a los descendientes no se les educa en el conocimiento de Dios, se va a levantar una generación que no conoce de Dios, y esa generación que no conozca de Dios se va a creer todo lo que les digan. Como por ejemplo lo que les decían aquí los cananeos, y se comieron el cuento y empezaron a adorar a Baal y a Astarot. Jueces 2, 14 y 15. Liliana, ¿estás ahí? No sé. Bueno, entonces,
Nidia, tú ahorita puedes leer. Sí, ya llegué. Listo, gracias. Entonces, para que porfa leas estos dos. ¿Dónde? Sí, dice, Entonces, por eso no había podido contestar. Ah, no, tranqui, Liliana, no te preocupes. está bien. ¿Quieres leer, Liliana, o leo? Dice así. Bueno, listo. Dale. Si quieres, dale, Nidia. Ah, bueno, está bien, dice. Y el versículo Jueces 2:14 dice, y se encendió contra Israel el furor de, espérame, sí, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Listo, Nidia, gracias. Entonces, después de Nidia, voy a pedirle entonces el favor a Liliana y después de Liliana va Frank. ¿Listo? Entonces, así nos vamos turnando. Gracias, Nidia. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Dice, los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ah, y entonces estamos viendo una cosa interesante. Si las naciones de Canaán incurrían en prácticas inmorales delante de Dios, ¿será que Dios entonces ahora no le va a poner atención a Israel si llega a hacer lo mismo? Pues claro que sí. Y les comento, el juicio que le llegó a Israel por haberse contaminado con esas prácticas, me atrevo a decir que incluso fue peor que aquel que le correspondió a las naciones cananeas. ¿Por qué razón? Porque al que más conoce, más se le demanda. Así que esto que nosotros estamos conociendo, gracias a Dios lo estamos conociendo, pero entre más conozcamos del Señor, más nos va a demandar el Señor en correspondencia a ello. Creo que eso es algo que también debe ocasionar en nosotros un temor reverente. No un temor de estar paniqueado todo el tiempo, no, esa no es la idea, pero sí un temor reverente, en el sentido de que tenemos una grande responsabilidad por conocer qué es lo que dice Dios. Una responsabilidad en nuestras vidas, con las personas que nos rodean. Tenemos una responsabilidad. Entonces, aquí nos encontramos con la línea cronológica de los jueces. En esa línea cronológica, pues, empieza el primer juez, el cual es Otoniel, no es muy conocido. Digamos, aquí hay jueces bastante conocidos como Gedeón, mano, sí, conocidito. Ese quien le pone atención, pues, nada. Porque pues además la Biblia tampoco nos ofrece muchos detalles respecto a ciertos jueces. En cambio está otro que es el súper famoso Sansón, como no, Sansón, ese es el juez más famoso. Y el último, el 16º, es el juez Samuel, que también fue profeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la línea cronológica de los jueces? Fue una caída en espiral. Porque lo que sucedía era, Dios levantaba un juez para librar al pueblo de Israel de mano de esos despojadores y robadores. Y listo, mientras el juez estaba en vida, todo bien, todo chévere, el pueblo de Israel volvía su corazón a Dios. Pero apenas se moría, otra vez, vuelva a las prácticas de los cananeos. Entonces Dios levanta otro juez en su misericordia, y vuelve y cae, y vuelve y se levanta, y vuelve y cae, y vuelve y se levanta, y vuelve y cae, y así sucesivamente. El punto es que podemos observar la misericordia de Dios en todo este asunto. Y ahora pregunto yo, ¿por qué Dios sigue teniendo aquí misericordia? ¿Qué tiene que ver toda esta línea cronológica de los jueces y la toma de la tierra de Canaán con un contexto cristológico? Porque es que la idea no es presentar temas en la Biblia así como dispersos, sino vamos a seguir uniendo los temas. ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Mesías? Yo sé que suena extraño, pero ¿qué tiene que ver aquí los jueces con que viene el Mesías? Pareciera que nada, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Tola? Sí, chévere. El punto es este. Al Dios levantar los jueces, lo que está haciendo es preservar a la nación de Israel. Y era necesaria su preservación, porque recordemos, allí es donde van a ser el Mesías. Entonces Dios obra con los israelitas es en función de su propósito, no en función de lo que merecen los israelitas, porque qué pena, pero aquí la verdad pareciera que están jugando con Dios. O sea, que falta de seriedad.
Se levanta un juez, ahí sí somos fieles. Se muere el juez, no, nos vamos con los cananeos, con las prácticas cananeas. Entonces levanta, no, sí, ahí sí, Señor. Eso es jugar con Dios. Dios lo que hace es que en su misericordia, Él levanta jueces es para la preservación de la nación de Israel. Quiero señalar una cosa aquí respecto a este juez, Sansón, y es que muchas veces se menciona que la fuerza de Sansón estaba en el pelo, y eso no es cierto. La Biblia lo que nos menciona es que efectivamente él perdió su fuerza cuando le fue cortado el pelo, pero no porque en el pelo estuviera la fuerza, no porque el pelo fuera, digamos, la fuente de su fuerza al estilo Super Saiyajin, eso no era, sino que Sansón era alguien que se había consagrado en una práctica llamada el nazareato. El nazareato era una forma de consagración que se daba en el antiguo Israel, que consistía en que la persona consagrada se dejaba crecer el pelo y no bebía vino ni sidra. Eso era, digamos, lo que tenían que hacer los nazareos. Entonces, debido a que Sansón incurrió en fijarse en una mujer filistea llamada Dalila, y bueno, en una serie de prácticas que eran completamente incorrectas, pues su corazón se fue desviando de Dios. Y el tema es que cuando su pelo le fue cortado, esa fue una muestra física del hecho de que él ya había roto ese compromiso de nazareato, ese compromiso de consagración a Dios. ¿Quién es aquel que le daba la fuerza increíble y sobrenatural que tenía Sansón? Dios mismo. Así que Dios le quitó esa capacidad a Sansón. Pero aquí no estamos hablando de una cosa como que el pelo es un artilugio especial que da fuerza, y entonces vamos a empezar a creer en creencias, valga la redundancia, esotéricas. No, no es eso. Cuando ahí se dice lo del pelo, es un reflejo de esa consagración que tenía Sansón. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces los críticos de la Biblia les fascina hablar del pelo de Sansón. Ese es otro clásico. Así como están los cananeos, está el pelo de Sansón. Bueno, entonces, Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4, versículos 4 y 5. Entonces, sigues tú, Liliana. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Listo, Liliana, gracias. Ok, aquí hay algo preocupante. Samuel, el 16º juez, que también era profeta, pues resulta que recibe una noticia sumamente inesperada, y es que están pidiendo rey. Pregunta, ¿no es el rey de Israel Dios mismo? Obvio que sí. Es Dios. ¿Cómo así que están pidiendo un rey? Como tienen todas las naciones. Entonces lo que querían los israelitas era imitar a las naciones, en vez de consagrarse a Dios como Dios había ordenado. Ese era el propósito. Con razón tanta jugarreta con los jueces, ¿no? Qué lindo. El punto es este. ¿Qué era lo que deseaban hacer? Realmente era desechar el gobierno de Dios. ¿Puede alguien estar fuera del gobierno de Dios? No, nadie, ni el diablo puede estar fuera del gobierno de Dios. ¿Que pretende? Eso es otra cosa, que puede creerse todo lo que quiera, pero que pueda, nadie puede estar fuera de la soberanía de Dios. El punto es que, a pesar de que nadie pueda estar fuera de la soberanía de Dios, alguien sí puede tener dicho deseo en su corazón y en correspondencia vivir una vida contraria a Dios. Ahora vamos a 1 Samuel 8, 6 y 7. Frank, porfa, para que leas estos dos. Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Listo, Frank, gracias. ¿Qué manifiesta Dios aquí con su respuesta? Que desechar, esta actitud que están tomando los hijos de Israel es contra Dios mismo. A mí me han desechado. Uy, qué triste. Claro,
Eso no significa que Dios dejó de reinar sobre ellos. Ay, no, entonces lo rechazaron, entonces no, ya Dios no puede hacer nada. Claro que no, Dios sigue siendo el soberano y el rey absoluto. Pero el punto es que aquí Dios está señalando la actitud del corazón de ellos. Ellos quieren desecharlo para que no reine. O sea, la intención de ellos era que se nos monte aquí un tipo en la máxima posición aquí en Israel y así ya no tenemos nada que ver con Dios. Vamos a hacer como las otras naciones. Esa era la idea. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, recalco, Dios es soberano. Y él escogió a Saúl, hijo de Cis, como el primer rey, y lo digo entre comillas, el primer rey de Israel, porque el rey de Israel siempre ha sido y siempre será Dios. Es más, el rey del universo siempre será Dios, sea lo que sea que ocurra en el universo. Pero digo rey, entre comillas, como aquella persona que fue elegida por Dios para ocupar dicha posición. Entonces Saúl es una persona que al principio de su reinado mostró una vida bastante consagrada a Dios. ¿Pero qué pasó? Resulta que más adelante se empezó a enorgullecer. Hay una parte de la escritura que dice que él edificó monumentos como en homenaje suyo. Entonces el corazón del hombre empezó como a levantarse un poquito. Después de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? 1 Samuel capítulo 15. Dios le ordenó a Saúl, mediante el profeta Samuel, que fuera a exterminar a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Pues dejó vivos tanto a los animales como al rey amalecita que se llamaba Agag. Él no obedeció cabalmente la orden de Dios, y por no obedecer la orden de Dios, pues el reino le fue quitado. Y le fue trasladado ¿a quién? Iba a decir a Saúl, a David, hijo de Isaí. David era el menor de 8 hermanos, y pues la escritura sí nos da a entender que de alguna forma él no era muy valorado en su familia, porque cuando el profeta Samuel fue a nombrar al sucesor de Saúl, pues lo que hizo Isaí fue llevar a todos los hijos menos a David. A David sí lo dejó allá cuidando ovejas, porque esa era su labor. Entonces el punto es que muy posiblemente era alguien rechazado en su familia, pero ese es al que Dios escogió, porque Dios lo escogió por su corazón. El punto es que en su propósito soberano, pues Dios determinó que continuara David. ¿Qué fue lo que ocurrió con David? Pues David fue el que derrotó a Goliat mediante una hazaña poderosa de Dios, porque si nosotros pensamos en la probabilidad de tirar una onda de tal manera que se clave en la frente de un guerrero lanzada a una distancia, créame que desde un punto de vista físico las probabilidades son muy bajas. A menos que Dios haya intervenido de forma soberana en ese hecho, pues, es decir, David no hubiese podido tener por sí mismo una victoria ante Goliat. El punto es que también nos cuenta la escritura que más adelante Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu, y lo que hacía David es que no solamente ocupaba una posición prominente en ese ejército, sino que él iba a interpretarle ciertas piezas musicales para que se pudiera tranquilizar. Después de eso, Saúl empieza a perseguir a David, porque pues él vio en David como una especie de riesgo en el sentido de su reino, un riesgo que es completamente injustificado. Pero bueno, ¿el qué hace? Empieza a perseguir a David para matarlo. Entonces quiero resaltar con eso lo siguiente. David empezó a vivir una vida de persecución horrible, horrible. Uno de los casos que a mí me gusta citar es cuando él estaba en la cueva de Adulam. Llegaron 400 personas y se le unieron y bueno. El punto es que para alguien que había sido escogido como sucesor de Saúl, pues no se esperaba que pudiese vivir una vida de ese estilo. Entonces vale la pena resaltar lo siguiente, que esta persona que fue despreciada por los hombres inicialmente, y en especial por el rey Saúl, más adelante es una persona con quien Dios va a constituir el pacto davídico, que es de carácter mesiánico y que ahorita vamos a estudiar en un ratito. ¿Listo? Solamente como con un tinte también apologético quiero resaltar esto. Uno de los hijos de Saúl era Jonatán, y Jonatán llegó a ser el mejor amigo de David. Además, una hija de Saúl, llamada Milca, fue la primera esposa de David. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Jonatán murió? Pues David dijo que su amor era más dulce que el amor de las mujeres, y por lo tanto hay fuentes modernas y personas que tratan de tergiversar lo que dice la escritura, diciendo que eso es un apoyo a decir que David tenía relaciones homosexuales con Jonatán. Quiero resaltar que eso es desconocer el contexto bíblico. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que David vio en Jonatán una fidelidad en cuanto al apoyo mayor
que el que pudo encontrar, por ejemplo, en Milca. Cuando David era perseguido, nosotros no encontramos en ninguna parte de la escritura que su propia esposa lo haya acompañado en esa persecución. Pero ¿qué hizo Jonatán? Jonatán sí iba y lo ayudaba. Él sí se mantuvo fiel en las malas. Entonces, David encontró en Jonatán una amistad inquebrantable, una lealtad que no pudo encontrar en esas mujeres. Y el punto es que David no estaba hablando que, ay no, es que Jonatán, tú y yo teníamos una relación, claro que no. Porque es que hoy en día se está diseminando esa herejía, y ahí sí tengo que decirlo con el término apropiado, herejía, que se llama el cristianismo progresista, que es esa teología queer, esa teología que trata de argumentar que el homosexualismo no tiene ningún problema con la escritura, que la escritura incluso avala el homosexualismo. Y eso va en contra de lo que dice la escritura. Si hay alguien que es homosexual, ¿qué debemos hacer? Debemos amarlos, debemos respetarlos, pero no respetar su estilo de vida. Debemos amarlos para presentarles el evangelio. Nosotros no debemos maltratar a ninguna persona que haga parte de la comunidad LGBT. Pero quiero resaltar que nuestros principios no pueden ser negociables. La escritura condena el homosexualismo. Entonces, si hay alguien que les dice que eso fue una muestra de un amor oculto que ve entre los dos, es completamente falso. Entonces cierro ese paréntesis de carácter apologético y seguimos. Entonces, ¿qué pasó con David? Bueno, pues más adelante lo que nos comenta la escritura es que Saúl y su hijo Jonatán murieron en un enfrentamiento, si mal no recuerdo, era contra filisteos. Y bueno, David es constituido rey de Israel, y eso está escrito en 2 Samuel 5, 2b al 5. Entonces, no lo vamos a leer, solamente estamos así como pasando como un poquito de afán. Y quiero resaltar en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, lo siguiente. Cuando David ya estaba en su palacio, él tenía en mente algo que pues le preocupaba, y era el hecho de que el Arca de la Alianza pues no estaba en un lugar prominente. Recordemos que el Arca de la Alianza solía estar en el tabernáculo, pero ya en ese entonces no había tabernáculo, como tampoco había templo. El templo ya era el lugar fijo donde debía estar el tabernáculo. Entonces lo que está diciendo aquí el profeta Natán a David, de los versículos 12 al 15, hace una referencia al rey Salomón, que va a ser el sucesor de David. Y en el versículo 16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto hace parte del pacto davídico, es un pacto de carácter incondicional. Y en ese pacto de carácter incondicional se está diciendo, será firmada tu casa. Cuando aquí dice casa, en hebreo es bait. Bait es un término que puede traducirse como casa en el sentido físico, una construcción, o casa en el sentido de una familia. Aquí pues obviamente está refiriéndose a la familia. Y tu reino será para siempre delante de tu rostro. Espérate, David se murió, ¿cómo así que tu reino va a ser para siempre y tu trono será estable eternamente? Eso suena raro. A ver, si David se murió, ¿cómo así que tu trono será estable eternamente? Bueno, listo, lo toma Salomón, pero Salomón también se murió, ¿cómo así que va a ser estable eternamente? En últimas, el versículo 16 está haciendo referencia es al hecho de que el Mesías va a ser contado como descendiente del rey David, porque su padre putativo, José, va a ser descendiente del rey David. Es eso. Entonces, el punto es que quiero resaltar, digamos, una similitud bastante interesante. Cuando en hebreo se dice casa, la palabra es bait. Si yo quiero decir casa de David, en el hebreo moderno se diría Bait Shel David. Bait Shel David es casa de David. Pero si yo lo quiero decir en el hebreo antiguo, decir casa de, en vez de decir Bait Shel, se dice Bet. Entonces digamos, Bet Yosef, casa de José. Bet Zacarías, casa de Zacarías, y así sucesivamente. La palabra que en hebreo se usa para pan es lechem. Entonces, si yo quiero decir casa del pan, queda Bethlehem o Belén. Y lo interesante es que este rey David nació en Belén, la misma parte donde nada más y nada menos que nuestro hermoso Mesías nació. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Aquí se están mostrando cómo esta promesa que Dios le está dando, este pacto que Dios está estableciendo con el rey David, no es para que David sea el depositario final de esa promesa, como por decirlo así.
de esa manera, sino para que el cumplimiento de este pacto se lleve a cabo es en el Mesías. El Mesías va a tener un trono estable eternamente. Eso es lo que quiere decir. Bueno, el trono de David va a ser estable eternamente porque el trono del Mesías es estable eternamente. Corrijo lo que dije ahorita. Entonces nos encontramos con la línea genealógica de los reyes. Tenemos aquí a Saúl, después aquí está David, Salomón, y en tiempos de Roboam se dio la división entre los reinos de Israel, 10 tribus del norte, y Judá, que correspondían a las tribus de Judá y Benjamín. Entonces aquí nos encontramos con esta sucesión, mientras que a la derecha, con este color azul un poquito más claro, está la sucesión de los reyes de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la tristeza más grande, y es que a medida que transcurría como esta línea genealógica, lo que pasaba en la nación de Israel, bueno, en cada uno de los dos reinos de esta nación dividida, es que la idolatría se empezó a volver el pan de cada día. Si en tiempos de jueces hubo contaminación, ya hubo momentos como por ejemplo en tiempos de Manasés, hijo de Ezequías, que la vaina de verdad se puso tenaz, pero tenaz es tenaz. Llegó a un punto que ya, mejor dicho, Dios determinó para ambos reinos que iba a venir un juicio. Y por lo tanto, durante todo este tiempo Dios estuvo haciendo un llamado al arrepentimiento. Aquí en este mapa solamente encontramos las ciudades donde nacieron muchos profetas. Esto no es una línea cronológica porque obviamente Eliseo es mucho antes de Jeremías, ¿no? Pero el punto es que Dios estuvo levantando profetas durante todo ese tiempo, haciéndoles un llamado al arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y las dos naciones, bueno, los dos reinos, bien, gracias, no me importa, sigamos con nuestro estilo de vida. ¿Qué fue la consecuencia o cuál fue la consecuencia? El exilio. En el año 722 a.C., las tribus del norte cayeron bajo una cadena de eventos que empezó con Tiglat-Pileser III en 3 campañas que los historiadores llaman el cautiverio galileo. Eso fue del 733 al 732 a.C. El monarca asirio Salmanasar V inició y llevó a cabo la mayor parte de la campaña, culminante en el 722-721 a.C. con el resto del reino. Se llevó a las tribus del norte. Y muchas de esas tribus del norte por allá se combinaron con otras tribus, con gente de otras naciones. Y oh sorpresa, se dio origen a los samaritanos. Ya ese nombre aparece en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los samaritanos? Lo vamos a ver con más calma cuando ya lleguemos allá en su momento. Pero pues tiene que ver mucho, es con este exilio que se dio con las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó con las tribus del sur? Bueno, del sur no, pues de Judá. Que sí, obviamente, estaban en el sur. En cuanto al reino de Judá, ese exilio se dio unos años después, bastantes años después, pero al fin y al cabo se terminó dando. En el año 587 a.C. cae Jerusalén bajo el reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, el sitio de Jerusalén comenzó en el 597 a.C., cuando Nabucodonosor II regresaba con su ejército de la derrota del faraón Necao II en la batalla de Carquemis y posteriormente invadió el reino de Judá. ¿Qué pasó? Pues a raíz de la incredulidad de los israelitas terminaron siendo dispersados en muchas naciones. ¿Qué fue lo que ocurrió con las naciones del sur, digamos, del reino de Judá? Ellos regresaron. ¿Cuándo fue que ellos regresaron? Ellos regresaron por decreto del rey persa llamado Ciro, conquistador del imperio de Babilonia en el 538 a.C. Entonces, por decreto de Ciro, se dan varias, digamos, como rondas de regreso de los israelitas de la tierra de Babilonia. Entonces, el primero fue dirigido por Zorobabel, descendiente del rey David, y el segundo retorno fue dirigido por Esdras, el cual era un escriba. En tiempos de Esdras también se dio la reconstrucción del templo de Jerusalén, que ya había sido destruido en tiempos de Nabucodonosor. Y también encontramos un tanto después lo que ocurrió, por ejemplo, con Nehemías, que fue gobernador de ese lugar, digamos, de toda esa región. Fue gobernador, bueno, no puedo decir de toda esa región, pero bueno, él era gobernador. Y bajo su gobierno se dio la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén.
El libro de Esther lo encontramos cronológicamente más o menos entre los dos libros mencionados, entre Esdras y Nehemías. Más o menos eso es lo que se estima. Entonces, la cautividad duró 70 años y ya después de esos 70 años se dio el regreso a la cautividad. ¿Qué pasó entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues resulta que hay un periodo llamado los 400 años de silencio. Esos 400 años de silencio, llamado así porque no se levantó ningún profeta en ese entonces, digamos un profeta con un mensaje nuevo, ya estaba toda la profecía que habían dado los genuinos profetas antes. Después del imperio babilonio se levantó el imperio medo-persa y después del imperio medo-persa vino el imperio griego a la cabeza de Alejandro Magno, o el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno logró conquistar muchas partes de la región que aquí se está mostrando en el mapa superior de esta región. Pues sí, esto comprende parte de Europa, parte de Asia, una parte pequeña una parte de África también. Entonces, Alejandro Magno, ¿qué pasa? Él muere bastante joven, muere joven, y como no tuvo hijos, sus sucesores fueron 4 generales: Antíoco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Resulta que a partir de esos generales se formaron 4 reinos. Y 2 de esos reinos son los reinos Seleucida y el reino Ptolemaico. Esos son los reinos a los que se hace referencia en los capítulos finales de la profecía del libro de Daniel. Por eso es que es importante, es fundamental, siempre que se esté estudiando profecía, mirar el contexto histórico en el que se está hablando. Porque si uno no sabe la historia que pasó con los generales que tomaron el poder luego de Alejandro Magno, uno se pega la perdida del siglo leyendo las profecías de Daniel. Créanme que uno se pega la perdida. Entonces, sirve mucho lo que es el contexto histórico. Después del imperio griego, hay una serie de sucesión de eventos que es bastante prolongada, pero se da origen al imperio romano. Y en el imperio romano ya se empiezan a formar provincias ya hacia el siglo I antes de Cristo. Y en una de esas provincias es donde nuestro Señor, vamos a ver dentro de 8, va a nacer. Obviamente ya nació en nuestro tiempo, pero estoy hablando en cuanto al estudio cronológico. Nuestro Señor. Llegó el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías. Entonces, con esto concluimos el tema del Antiguo Testamento. Yo voy a hacerles el envío de 2 artículos, por favor léanlos. 1, el artículo de la justa destrucción de los cananeos, y 2, este artículo del Ministerio de la Coalición por el Evangelio, que narra de una forma bastante breve qué fue lo que ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, por favor, léanlo, porque ya nosotros estando en el Nuevo Testamento vamos a hablar de Herodes. ¿Quién era Herodes? Ese man que quiénes eran los fariseos. Los fariseos no aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue que surgió el judaísmo rabínico? ¿Cuándo fue que surgieron las sinagogas? Porque las sinagogas uno no las ve, en tiempos del rey David. Uno en tiempos del rey David, en tiempos del rey Salomón encuentras un templo, en tiempos de Moisés encuentras el tabernáculo. ¿Y dónde aparecieron las sinagogas? Entonces es necesario explorar ciertos asuntos históricos para poder continuar con la cronología. ¿Qué nos resta en el estudio? Nos quedan 5 clases. 5 clases para, 5 clases para estudiar al centro de la Escritura a nuestro Señor Jesús. Vamos a, estudiar, obviamente no podemos estudiarlo todo, ojalá pudiéramos, y ojalá pudiéramos tener ese conocimiento para poderlo estudiar todo, pero en la medida que sea posible vamos a tratar de abarcar los eventos más importantes en la vida del Mesías. Y con eso terminamos Antiguo Testamento.